Bien, eh, acordamos con la prestigiosa ABT platicar sobre los híbridos, el tratamiento fiscal, desde la perspectiva BEPS y BSP. Los híbridos son, por decirlo en términos coloquiales, antes de entrar a lo tributario, unas formas eh, más intensas en términos de GDP o de PBI de inversión global, transfronteriza, ya sea desde el punto de vista inbound o outbound de un país, o en economías recíprocas como las latinoamericanas. Como sabemos, la forma tradicional, clásica de inversiones, si hablamos de forma transfronteriza, es abrir una filial, desde una holding, poner un centro permanente, o no ponerlo, contratar a alguien, un mandatario sin poderes, que no sea un permanent establishment, entre otros mecanismos. Y los híbridos también son un vehículo para este fin. Pero los híbridos en general también tienen otro matiz, porque también se puede usar en ordenamiento interno, ya sea a nivel de contratos o entes. Cuando hablamos de híbridos, estamos hablando de un fenómeno bastante extendido, que no solo se usa para fines tributarios, sino principalmente financieros, desde el punto de vista del derecho privado y desde el punto de vista también del derecho público. Y son bastante usados hasta por los individuos sin darnos cuenta en nuestro día a día, inclusive. Por ejemplo, una persona toma un préstamo hipotecario con dólar, y como nuestros países son sensibles al riesgo cambiario, le ponemos un derivado de tipo de cambio, un forward de moneda, para neutralizar el efecto del tipo de cambio cambiario vinculado al retorno del pago del capital y del interés, ¿no? Con lo cual, la naturaleza, dependiendo del banco, domiciliado o no domiciliado, respecto del interés y de la ganancia o la pérdida del tipo de cambio, también pudiese tornarse híbrida dependiendo de la jurisdicción, si la regula o no la regula, o respecto del efecto que se pudiera considerar en el tipo de cambio en dicho país, porque todos los países también ponderan y legislan en forma diferente. Hasta hace unos años, los híbridos no eran regulados casi en ninguna jurisdicción. Estamos hablando desde la época pre-Enron, inclusive post-Enron. La regulación fue bastante tímida a nivel contable y a nivel tributario. A nivel tributario, durante fines del siglo pasado e inicio de este siglo, empezó una moda a nivel global a tender a regular tributariamente los híbridos, y concretamente los derivados o los patrimonios o los entes contables autónomos, a efectos de darle una simetría informativo-tributario a los contribuyentes, a los fiscos. Pero como no ha habido una homologación, porque los estados no se han puesto de acuerdo en cómo regularlos, siguen siendo híbridos, porque es híbrido del momento que para una jurisdicción, o dentro de una misma jurisdicción, para un regulador es A y para otro regulador es B, para los inversionistas es C, para los otros stakeholders es D, para los trabajadores es E. Eso es básicamente un híbrido. Es algo, una estructura, un contrato, un ente, una transacción que no tiene una sola naturaleza jurídica, tributaria, financiera y contable. Tiene varias dependiendo de qué stakeholder y qué regulación apliquemos. Eso es en grandes rasgos. Y bueno, acá traje unos gráficos muy simples, muy sencillos para poder ubicarnos en contexto, ¿no? América Latina ha sido la más golpeada respecto al COVID, pero eso no frenó. Todo el mundo pensaba que la iniciativa BEPS se iba a frenar. Por la iniciativa BEPS, como sabemos, busca recaudar más dinero,
busca que nuestros estados latinoamericanos se pongan más, sigan más el modelo europeo y tengan un sistema fiscal más pegado a la justicia, donde la carga sea más estricta, haya mayor persecución al tax planning, a la ilusión, y que se eliminen estos loopholes que precisamente causan la única que se iba a... De hecho, ha habido bastante actividad y precisamente del lado de la regulación el régimen fiscal. Por ejemplo, todo el mundo en América Latina pensaba que las reglas de intereses y limitación de gasto financiero a través de sin capitalization aplicable a no vinculados y la regla del EBITDA tributario, y recordemos que por vez casi toda América Latina tiene estas reglas, algunas excepciones, el caso de Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, sobre todo los países México, que son de la OECD, y los que no, también que han tomado esta opción, el caso Argentina. Si tu préstamo llega a superar el 30% del EBITDA, el exceso no es deducible, muy similar al sin capitalization. Entonces, estas reglas también todo el mundo pensaba que se iban a eliminar, se pidió a los gobiernos eliminarlo porque en un contexto COVID las empresas se han endeudado, muchas han muerto y ningún gobierno las ha eliminado ni las ha suspendido, siguen vigentes y de alguna manera también afecta a los híbridos porque ha generado un incentivo a los estructuradores, a los agentes económicos, a diseñar operaciones ya no tanto de lending, sino de equity, ya no de préstamos, sino de capital, u otros híbridos que no tengan esta consecuencia limitativa. Entonces, esto es irrelevante en términos macro. Y dicho esto, vamos de frente al punto, ¿no? He hablado hasta ahora la parte general para que nos permite integrarnos e introducirnos al tema. Primera, digamos, gran conclusión de estos minutos de lo que podríamos hablar sobre América Latina y los híbridos, ¿no? Los híbridos no se han frenado, siguen habiendo, siguen existiendo, digamos, hasta podría decirse, se han incrementado, porque los contratos financieros en general, la creación de entes sigue subiendo a nivel interlatino. Si la inversión directa en un país decrece, hay una correlación en que crecen los híbridos. Por poner un ejemplo, ¿no? La banca, los reguladores de banca en América Latina tienen un criterio de riesgo que se llama el LLE, el Loan Loss Expenditures. Ese riesgo hace que el regulador le exija a los bancos que sus préstamos malos, el bad banking, se pondere a través de una fórmula, colocación, intereses, más recuperaciones. Y los bancos, en base a esta fórmula, llegan a un ratio de LLI. Los reguladores permiten matemáticamente que la banca latinoamericana elimine los créditos castigados y o vendidos, 100% provisionados. Entonces la banca privada, motivada por la regulación, tiene un incentivo para castigar o provisionar al 100% y o vender la cartera castigada. Y esa es la razón por la cual, si uno mira los ratios de morosidad de la banca mexicana, centroamericana, sudamericana, concretamente Perú, Chile, Ecuador, Colombia, inclusive la brasileña, podemos verificar que los ratios de morosidad
parecieran ser no tan altos, pero porque no tienen la cartera castigada o vendida 100% provisionada. Eso, por ejemplo, es una manifestación práctica de estructurar un híbrido en la fórmula matemática, porque si tuviéramos que internalizar el efecto real del castigo, el ratio de morosidad sería mayor. Y los países de América Latina, la banca privada, señalan que su ratio de morosidad es menor, pero no porque quieran o porque haya mala fe, sino porque la regulación bancaria de América Latina, en su LLI, permite esta salida. Y tiene una coherencia lógica. La coherencia o el fundamento es: yo quiero que tú te incentives a tener caja, porque es dinero del ahorrista, no quiero que seas inmobiliaria, recupera los bienes, véndelos, remátalos, o previo a ello, consigue hacer líquido el préstamo irrecuperable. Entonces, para ponernos en el gran contexto macro, vivimos tiempos de COVID, no se han frenado los BEPS, el plan Action Mismatch Hybrids sobre híbridos sigue caminando, los países siguen regulando, nuestros lockdown esperemos se flexibilicen, y no todo híbrido, esto es bien importante, es una creación maligna, malévola, mal pensada de los privados. Los híbridos que existen en el mundo y en América Latina son básicamente instrumentalizaciones de nosotros los abogados tributaristas porque están en una norma o porque hay una laguna y un vacío. Esto es bien importante tenerlo como idea. No es que salió no hay un ánimo de evadir o eludir. Utilizo las dos categorías, ojo, vamos a explicar luego por qué. Es únicamente tomar las normas tal y como están, o los tratados para evitar la imposición, o los tratados bilaterales, o lo que fuese, o las normas contables, e instrumentalizar esta materia. Ya hablando sobre los tipos de híbridos, ¿qué son los híbridos? Tenemos tres tipos de híbridos sobre lo que nos interesa, ¿no? Uno, las entidades híbridas. Dos, los instrumentos financieros híbridos. Y tres, las transferencias de propiedad híbridas. Una entidad híbrida, básicamente estamos hablando de lo que las finanzas corporativas llaman patrimonio contable autónomo, donde no hay una persona jurídica, eventualmente puede ser un ente transparente, y ahí se abre como un abanico varias opciones. Puede ser un ente transparente perfecto, un ente transparente imperfecto, con atribución de resultados, con atribución de impuestos, con atribución de balance general, con atribución de activos o no. Puede ser, en el primer escenario, persona jurídica que establezca la regulación un incentivo fiscal, una tasa reducida, una alícuota progresiva, una exención, etc. Se abre todo un abanico de opciones dentro de un país o dentro de una empresa que opera en dos jurisdicciones distintas a la luz de un tratado, o sin tenerlo por la aplicación normativa interna de ambos países. Y ejemplos de entes híbridos: fondos mutuos, fondos de inversión, los patrimonios fideicomisarios utilizados, los joint ventures, los partnerships, la asociación de participación, y todas las estructuras también que conocemos como private equity, hedge fund, entre otros. El ejemplo típico, la famosa LLP canadiense, la Limited Liability Partnership de Ontario, entre otros, o la LLC, ¿no? La Limited Liability Corporation de Estados Unidos, ¿no? Que también es un vehículo para fines de inversión inmobiliaria o de inversiones renta permanente, tipo holding, tanto en Canadá como en Estados Unidos, en donde los dos entes que he mencionado, la LLP canadiense y la LLC estadounidense, no son personas jurídicas para el derecho tributario.
¿Y cuál es su símil en América Latina? La famosa SRL, o la Sociedad Responsable Limitada, que toda nuestra Ley General de Sociedades contiene, desde México hasta Chile, y es casi equivalente a una SAC, a una sociedad anónima cerrada, donde hay responsabilidad limitada al aporte del patrimonio, pero que en nuestra jurisdicción, tanto comercial como tributariamente, en la mayoría de nuestros países, es persona jurídica. Entonces tenemos un ente, digamos, una concepción societaria que en el mundo sajón de América, Canadá y Estados Unidos funciona como no persona jurídica para el derecho tributario, y ese mismo vehículo o ente funciona en América Latina como persona jurídica. Ese es un caso típico de un ente híbrido. Otro, los foundation que operan en Panamá, desde el punto de vista tributario, son transparentes, o los fondos de inversión en Chile, o en Chile no hay titulizaciones, que operan como también entes transparentes, no son personas jurídicas, y en otros países sí son personas jurídicas, o se tiene el contribuyente la opción de tornarla en persona jurídica. También las titulizaciones, o securitization. Yo puedo estructurar una titulización para levantar capital en mercados primarios, nacionales o internacionales, y emito estos papeles, capto capital de países cercanos, o si cotizo a través del MILA, en la bolsa de Santiago, Lima, Colombia, México, puedo hacerlo a través de este movimiento interamericano de bolsas, se llama MILA, y eventualmente captar más inversionistas transfronterizos y que fondeen mis estructuras. Ese ente, en nuestro país, por ejemplo, la titulización para el IGB es persona jurídica, para la renta no, es ente transparente. En otros países, el inversionista lo puede considerar como persona jurídica o como ente transparente, y o además con diferencias. Ese es el problema de los entes híbridos. O sea, no es una sola institución. No es como la compra-venta. Todo el mundo sabe, en América Latina y en el mundo sajón y en Europa, que si yo hago una compra-venta, hay un income tax por la ganancia y probablemente haya un VAT, un IGB o un IVA. Lo que varía son las tasas, dependiendo si es un inmueble la primera venta o todas, y si estamos hablando del mundo sajón, posiblemente no sea un IVA, si estamos en Estados Unidos, sino un impuesto monofase, etapa final, impuesto a las ventas, y punto, ¿no? O sea, digamos que si hablamos de una estructura clásica, conocida, típica, por decirlo de alguna manera, todos los tributaristas en general del mundo, sin leer la norma, ya sabemos cuál es la consecuencia. Sabemos que hay un income tax, hay un VAT, y tal vez un ITF, un impuesto a transacciones financieras, y tributos municipales, si es que estamos hablando de real estate, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un ente híbrido, ahí se cae esta certeza, porque no estamos homologados. Entonces, BEPS justo buscaba eso. BEPS, ante esta falta de homologación, de uniformidad del derecho y de criterios, se sentó en el año 2012 con este proyecto, bueno, BEPS en general, y puso el tema híbrids como uno de ellos para establecer bases sobre qué cosa y cómo debían los estados regular. Ahora, esa ha sido la posición inicial, el espíritu. Ha habido distintos white papers, distintos reportes, manuales también que emitió la OECD, y que creo yo, desde mi modesto punto de vista, no necesariamente han zanjado la problemática. Ahora vamos a tratar de explicar ello. Entonces, tenemos los entes híbridos. Espero que con lo que he dicho haya quedado claro. Tenemos la segunda opción, los instrumentos financieros híbridos, es decir, los contratos financieros. Yo puedo, el 50, el GDP global de commodities, vamos a poner un valor de 100 o de 1, para hacerlo más sencillo, y el GDP de instrumentos financieros
en el mundo, incluyendo los híbridos, es 50 veces, para que tengamos una idea. Por eso es que cuando hay un fraude en el sector financiero o en una empresa corporativa con instrumentos financieros, genera un colapso mundial, ¿no? Eso es lo que pasó en Enron, lo que pasó en WorldCom, lo que volvió a pasar con la crisis de la subprime. Estamos hablando ahí de híbridos, de contratos, instrumentos financieros híbridos. Entonces usaron también entes, pero esencialmente eran contratos. O sea, eran, en el caso de Enron, este señor titulizaba, esa empresa titulizaba flujos futuros de energía y vendía energía futura, que eran contratos híbridos financieros. En el caso de las subprime hipotecarias, lo mismo, los famosos ninja, es decir, no income, no asset, no job. En Estados Unidos había un plan para darle vivienda a todo residente estadounidense que tuviera el American o el US Dream, de sueño americano. Entonces, no importa si no tenías trabajo, tenías casa, tenías activos, te daban un préstamo por solo ser estadounidense. Y como ponderaba o neutralizaba el riesgo la banca estadounidense, se lo vendía a un seguro o a una aseguradora, llamo aseguradora, pero en realidad era una empresa de híbridos, pero para hacerlo simple, ¿no? O un mejorador, así se llama en el mundo de la finanza. Y a partir de este asegurador, famoso Fannie Mae, ¿no? Ellos lo que hacían era empaquetaban el underlying, el subyacente de garantía, con los contratos, y emitían un papel nuevo, y ese papel volvía a ser un subyacente de otro y se vendía. Entonces hacía como una pirámide legal, ¿no? Una pirámide finita, desde el punto de vista matemático, pero que desde el punto de vista de la racionalidad del mercado de valor era inversa, porque los valores seguían subiendo. Cada vez que se emitía un papel del papel, subía más hasta montos irracionales. Y llegó un momento en que simplemente la discusión de pirámides, si los valores suben, pero la garantía se vuelve finita, en algún momento colapsa. Eso es lo que pasó en los Estados Unidos con las crisis de la subprime, y que ellos eficientemente, por lo menos un 70% del impacto negativo se los vendieron a los europeos del resto del mundo, incluyendo la Argentina con las FPs, ¿no? Y claro, no hubo capacidad de entendimiento del problema ni en América Latina, ni en Europa, ni en el resto del mundo, y todos los compraron estos papeles tóxicos, que no sabían nada, simplemente perdieron plata, ¿no? Por eso es que se expresó, yo justo estudiaba el doctoral cuando ocurrió esto en el 2008, 2009, y apareció la famosa frase cuando un estadounidense hablaba en europeo y el europeo le aceptaba, apareció la frase, ya te compré el derivado, ¿no? Te compré el híbrido, te compré el híbrido derivado, porque posiblemente, y esto era algo que ocurría y todavía ocurre hoy en día, pero ya en forma menor. Básicamente venía alguien con formación, no voy a dar nombre de universidad ni de Ivy League para no afectar a nadie, venía alguien con formación sajona, venía con un teaser, explicaba el cuadro, decía, sí, esto se financia así, allá, vamos a estructurar un cross-border default swap, cualquier estructura. El tesorero, el treasurer financiero del comprador estaba ahí, no entendía nada, y para no quedar mal delante del jefe, el CEO, o por presión de los mercados para tener mayor diversificación, decía, sí, sí, compramos, ¿no? Esa era un poco la irracionalidad de los instrumentos financieros híbridos que terminaron con el colapso ocurrido, ¿no? Y hoy en día también todavía subyace eso. Pero, lo dicho, no debe llegar a pensar que yo los critico, al contrario, los instrumentos financieros son eficientes, son herramientas de instrumentalización, pero lo que hay que hacer es entrar a negociarlos con simetría de información, porque si uno ingresa con asimetría informativa, ocurre lo que pasó en Enron y en el problema de la subprime. Entonces, cuando quienes tienen que hacer su trabajo, que son los reguladores o los tesoreros de los fondos de pensiones, y no solo estoy hablando de los fondos de pensiones privados, sino también de los fondos de pensiones públicas,
o cuando en algunos países el fondo de pensión lo tiene la propia empresa, cuando ve una herramienta que se ve bonita, que parece eficiente, con una buena tasa de retorno, si no la entiendes, mejor no entrar. ¿Okay? Luego tenemos, obviamente esto originó en el 2010 que se emitiera un reporte sobre acuerdo para bancos y que llevó a cambios a nivel de Basilea, donde se pudiera esclarecer cuándo era un capital gain, cuándo un interés, cuándo una estructura de equity. Y los reguladores, al menos en Perú, Colombia y Chile, han sido, y en Canadá también, bastante draconianos sobre los híbridos, y a la banca le han dicho, no, esto para mí no me importa cómo lo has estructurado, una acción preferente que genera dividendos preferentes, para mí es deuda, punto. ¿No? Pues sácalo de patrimonio, mándalo a pasivo. Y luego, claro, viene SUNAT, el banco que ha emitido una acción preferente, el regulador, la SBS, la Sociedad de Banco y Seguro, me dice que es deuda, pero yo estoy pagando dividendo preferente. Entonces SUNAT viene y yo le digo, esto es equity. Entonces, miren, los reguladores y los fiscos tienden a aceptar esta diferencia contable tributaria. Tercero, tenemos las transferencias de propiedades híbridas, ¿no? Que son básicamente cuando hay transferencias que parecen de propiedad, pero que no lo son. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que normalmente ocurre cuando uno aporta o transfiere un bien o un activo a una titulización, a un trust, a un investment fund, para que esto sirva de garantía subyacente para la emisión de papeles y finalmente estos papeles se puedan vender en el mercado de capitales o circulen en el mercado secundario. ¿Cuál es la función de estos híbridos? ¿No? ¿Por qué existen? Cuando empecé a estudiar este tema, que fue hace muchos años, yo tenía todavía 19 años, tuve la suerte de entrevistar a Susana Lapuente Vice, que era la directora de América Latina de JP Morgan, acá en Perú. Sus oficinas estaban en Lima. Entonces, yo recuerdo haberle hecho esta pregunta porque a mí siempre me fascinaba el tema de los derivados y por eso hice mi tesis doctoral en ese tema. Y siempre tuve la suerte también de trabajar en 15 años en banca y ver en la práctica cómo funciona y ahora también a través de nuestra firma estructurar contratos de tipo. Entonces, algo una manera sencilla de entender por qué existen estos híbridos, un funcionario de JP Morgan, no fue Susana de la Puente, cuando le pregunté, porque tuvimos varias reuniones para hacer esa entrevista, me dijo, cuando yo le preguntaba por qué hay híbridos, ¿no? ¿Por qué existen híbridos cuando debería haber una norma que establezca las cosas de forma clara? Y me decía, lo que pasa es que los negocios se diseñan a diario y esos negocios diseñados a diario son más rápidos que la norma. Entonces, la norma diseña contratos típicos o entes típicos o mecanismos típicos de transmisión de propiedad, pero los negocios van más rápido. Entonces, nunca va a atrapar la ley a ese negocio. Y la mejor manera de entenderlo me decía este funcionario JP Morgan, porque me decía tú que estudias Derecho, porque eres estudiante de Derecho, tienes 19 años recién, mira en Derecho Civil, porque él era economista, pero también estudió Derecho. En Derecho Civil mira los mecanismos de posesión de la propiedad y de matrimonio o de unión conyugal. Los mecanismos de posesión de la propiedad a lo largo de la historia no ha sido la propiedad. Históricamente, en Pareto, la mayor cantidad de tenencia de tierra no ha sido la propiedad, ha sido mecanismos parecidos a la propiedad y esencial o principalmente la posesión. Lo mismo ocurre con las uniones de las parejas. No todos han acudido a la institución legal del matrimonio. Y ese hecho hace que haya también híbridos de uniones de parejas.
Cuando hablamos del LLI, en el caso de la banca, pareciera ser que un ratio financiero genera que un país tenga un ratio de morosidad bajo, por la forma como está diseñado. Pero eso también puede originar contratos de venta de cartera castigada por debajo del valor de mercado y de nuevo hace que quien compra con fines especulativos busque un markup mayor porque va a adjudicarse el bien, después de litigar, el bien que está obviamente hipotecado y finalmente lo va a revender en el mercado secundario, terciario y reactiva de nuevo la actividad económica. Hay una funcionalidad, todo tiene una funcionalidad. Y finalmente, los estados son soberanos y deciden por qué diseñarla o no. Ahora bien, posiblemente en nuestros países, en América Latina, nuestros reguladores, y bueno, me refiero básicamente a mi país, ¿no? No podría hablar de otros, pero cuando uno mira el nivel de la calidad normativa de las normas del Congreso, o inclusive del Ejecutivo, si está en un país regulador o que tiene tendencias no pro mercado, difícilmente puede llegar a la conclusión de que ha habido intención o deseo de que sea así. Tal vez ha habido asimetría de información. Yo le llamo asimetría de información. Entonces, uno se encuentra en un híbrido porque no hay simetría de información, no hay información, por decirlo de alguna manera, y cuando lo diseño o regulo o lo quiero legislar, tampoco la tengo. Entonces, esa falta de simetría informativa hace que tengamos finalmente estos entes, ¿no? De ahí que la OECD ha tenido varios intentos de regular hasta que ha llegado a este famoso Plan Action 2, que recomienda neutralizar los entes híbridos. Sin embargo, cuando uno la mira, cuando uno lo analiza, al final, lo que dice el Plan Action 2 en esencia y en resumen, es que cuando estás ante un problema transfronterizo, debe primar la calificación del país de residencia. Con lo cual, volvemos al problema exportación de capital, importación de capital. Si estamos hablando de un cross-border hybrids entre un país OECD, un país rico, y un país no rico, o en vías de desarrollo nosotros, ¿no? La mayoría de latinoamericanos, la calificación se va a dar por lo que diga el ordenamiento jurídico de dicho país. Esa es la conclusión de Plan 2. ¿Ok? Ahora, señor Zabaleta, pero eso, ¿nos hemos demorado 8 años para llegar a esa conclusión? Sí. Señor Zabaleta, pero me parece haber mirado el reporte Partnership del año 93, del año 99, y pareciera ser que dijo lo mismo. Sí. Entonces, ¿en qué más avanzado? En nada. Claro, hay casuística, permite esto acortar la brecha de asimetría de información, hay mayor simetría informativa, los fiscos que integran OECD ya saben cómo son, cómo se estructuran, para qué sirven, ¿no? Porque hasta hace unos años, hasta antes de BEPS, valgan verdades, cuando uno, he tenido la suerte de interactuar con varios fiscos de varios países, inclusive con el US Treasury, y la mayoría de América Latina, cuando uno habla, o cuando uno se presenta, hoy he presidido el Comité Tributario de la Asociación de Latinoamérica 3 años, cuando se presenta del lado de la banca a explicar por qué tal o cual proyecto implica un perjuicio para el mercado de fideicomisos, de fondo de inversión, de acciones, de bonos, de levantamiento de capital, de securitization o de derivados, de arranque, lo que había antes de BEPS era un prejuicio del regulador hacia el stakeholder que explicaba los beneficios de tener una desregulación o una regulación básica, sin tanto detalle, con efectos tributarios claros. Claro, el prejuicio motivado por la simetría informativa. Hoy ya hay mayor simetría informativa de la que había antes de BEPS. Entonces, ¿ha cumplido un rol BEPS? Sí,
ha reducido esta brecha informativa y ya no se ve a quien estructura, diseña híbridos como si fuera un pistolero del viejo oeste, ¿no? Porque esa era la visión que había hasta antes de BEPS, cuando alguien estructuraba o explicaba la racionalidad de un híbrido o de un proyecto normativo que estableciese una regulación básica. Esa ha sido siempre mi tesis, desde muy temprana edad, y también lo escribí en mi tesis doctoral, que está publicado en un libro, que les puedo dar el link si desean. Básicamente debe haber regulación, nunca he estado en contra de la misma, creo que la regulación es positiva, y la regulación va a permitir reducir precisamente esta asimetría de información. Mientras más regulación haya, mejor, pero la regulación debe tener en forma clara cuáles son los efectos fiscales. No debe estar abierto, no debe ser un dolor de cabeza la regulación parcial. Ahora, tenemos, ya cuando entendemos qué son los híbridos, cada uno tiene su propia problemática, cada uno de estos tres, ¿no? Tenemos problemas con CDI y sin CDI. A nivel de problemáticas sin CDI, es decir, no hay convenio, y en el caso Perú-Venezuela, no tenemos convenio para evitar la imposición, Venezuela se salió del Pacto Andino, esto ya no aplica la edición 578. Entonces, si hay un híbrido entre una empresa venezolana y una peruana, hay que aplicar nuestras normas de derecho internacional tributario de Venezuela y Perú a ver cuáles son los efectos fiscales respecto a ese híbrido. Y cuando hay convenio para evitar la doble imposición, habrá que establecer cuál es el criterio de calificación de la ganancia y cómo se atribuye, ¿no? La OECD, en su reporte 2, no ha trabajado mucho este problema sobre los conflictos de los entes generados por la asimetría de criterios, y pareciera ser que ha intentado bypassearlo. Razones o motivaciones se me escapan, pero esa es la problemática básica. ¿Tengo un convenio o no lo tengo? ¿Y cuáles son los efectos de uno y otro? Ahora, si tengo convenio y el mismo ha sido regulado bajo OECD, obviamente hay que aplicar el criterio que he señalado, privilegiar residencia. Los entes híbridos tienen 4 sistemas globales para legislarlos. Tienen el sistema de lista cerrada, tienen el sistema de similitud, el sistema que respeta lo que dice el país donde se constituye el ente híbrido, y el sistema check the box rule. El sistema de lista cerrada es cuando, en el caso de Venezuela, Colombia, Perú, decide su legislador, a través de una norma interna, definir cuál es el tratamiento o la naturaleza jurídica tributaria. Cuál o dónde tributan los accionistas, si estamos hablando de un ente transparente. Lo dice en forma enfática. El criterio de similitud, por ejemplo, tenemos un fideicomiso peruano brasileño que se parece al trust sajón, ¿no? Y entonces los fiscos peruanos y brasileños dicen, ese es un trust, ¿no? El señor exministro tiene un trust de 80 millones de dólares, como yo tengo mi norma interna que habla de fideicomiso y veo mi Google Translator, es lo mismo, entonces para efectos tributarios lo mismo. Si me encuentro un trust, el regulador tiende a aplicar este criterio de similitud del fideicomiso a el trust para su calificación y definición de sus efectos tributarios. Tercero, el sistema que respeta lo que dice el país donde se constituye el ente híbrido. Básicamente se le da la naturaleza legal tributaria que le da el país que se ha constituido. Cuarto, el sistema Check the Box Rule. En Estados Unidos la normativa permite que las distintas entidades y sus estructuradores definan los efectos tributarios. Para mí, esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque dependiendo del caso, me puede interesar que sea un ente transparente o que sea una persona jurídica. Me pongo un ejemplo ahorita muy vívido acá en Perú.
y también de moda, que puede estar de moda o se puede servir para América Latina, que somos países todavía dependientes de los commodities. Por ejemplo, las mineras, las petroleras, las empresas de gas, que tienen problemas sociales, donde van a explotar, un mecanismo es, obviamente, que, bueno, asumiendo que el Estado no llega a todos lados y justo hay una zona donde necesito explorar y explotar minerales, gas, petróleo, energía. Entonces, como no está el Estado, la compañía energética, minera, petrolera, gas, la que fuese, decide suplir ese rol, poner colegios, construir carreteras, ayudar a la sociedad, invertir socialmente. Entonces se hace un abanico de opciones. Donas dinero, lo asumes como gasto no deducible, o entregas a un trust del exterior, o a un fideicomiso local. O otras cosas más. Puedes hacer lo que consideres. El problema de abrir un fideicomiso en nuestra jurisdicción social, como el que he señalado, es que la minera seguiría siendo, como es fideicomiso de administración, el contribuyente. Entonces, puede donar 100 millones de dólares para un fin social, hacer colegio, organización, hospital, carreteras. El problema está en que estas entidades que va a crearse van a generar dinero y el contribuyente de renta va a seguir siendo la minera. Entonces, la minera no quiere ser contribuyente porque él dice, yo mejor para eso dono 100 millones. ¿Okay? Dono y se acabó la historia. Y ellos que sean los que generan el flujo. Lamentablemente, yo no tengo esa opción. En el Perú, para utilizar un ejemplo de este mecanismo check the box, si me diera el legislador la opción de que sea una persona jurídica, tributaria, mejor, ok, tener un fideicomiso social, solidario, y esta es una persona jurídica tributaria distinta a la minera. Entonces, separo tributariamente la entidad porque no conviene ser transparente, en ese caso concreto. Para otros casos tal vez sí. Pero a eso me refiero con las ventajas del mecanismo Check the Box Rule, donde uno decide sacar de la caja qué régimen tributario aplicar. Muy bien, entonces, al coexistir estos cuatro sistemas de regulación para calificación de los híbridos, obviamente el problema se agrava. No solo porque hay un problema de ordenamiento interno, sino de 2 o 3 países respecto de estos contratos o entes híbridos. Entonces, habrá una doble imposición, o habrá una doble no imposición, o una nula imposición, y para los que tengan una perfecta simetría de información, habrá una oportunidad de tax plan. Así de simple. Y si el fisco, lamentablemente, tiene asimetría informativa, no va a poder detectar el loophole tributario producto del tax plan. Que repito, no es consecuencia de la creación del privado, es consecuencia que sí están las normas, así están en función. México fue el primer país del mundo en diseñar una regla BEPS. Como recordarán, en 2013 estableció la regla para los instrumentos financieros que generaban intereses o ganancias similares, refiriéndose a los híbridos. Si había un caso de nula imposición, el legislador mexicano dijo, el fisco mexicano tiene que anular ese efecto de nula imposición o al menos tributar en un país. Y esta premisa son las que han hecho que en algunos países se persiga a las empresas que han anulado usando híbridos el impuesto no solo doble, sino uno, con lo cual el impuesto es cero o cercano a cero. Y eso ocurrió en el caso Starbucks, el famoso que generó cierres, reputational risk porque hubo toda una serie de entidades sin fines de lucro que atacaron entre comillas, porque boicotearon varias sedes de Starbucks en Europa para que la gente no consumiera, hasta forzar al VP de impuestos a nivel global a decir, oye, sí se pagan impuestos, solo que en tal país no, pero en el nivel consolidado sí, etc. Lo mismo pasó con Fiat.
Estos vacíos y lagunas que hemos hecho referencia, que son las que originan oportunidades, son precisamente las que han sido tratadas en el plan 2, ¿no? Este plan 2, Mismatch Hybrid, señala que las soluciones que se pudiesen dar, por un lado, que no se deduzca el gasto, ¿no? Y exhorta obviamente a los países residentes a que regule que la residencia no tendrá una deducción de gastos si es que no tributa en algún lugar. Eso es lo que se llama el defensive rule. Si se admite la deducción del gasto, es porque el país afectado también ha generado un impuesto. Es una especie de correlation o correlación. Ok, tú vas a deducir siempre y cuando en algún lado pagues impuesto. No te voy a admitir las dos. No hay impuesto y hay deducción. Pero el problema de este plan 2 es que esto depende de la soberanía fiscal. Y esta soberanía fiscal implica crear linking rules, como los llama la OECD. España ya creó uno, donde establece también estas limitaciones, siempre bajo el criterio que el conflicto de calificación se define por la norma de residencia. Y los conflictos de atribución sobre los entes híbridos, al diferir, tienen que ser respecto de los entes o socios que lo integran, bajo la premisa que estamos hablando de una no persona jurídica, sino de un ente híbrido que es transparente para la norma o jurisdicción interna o internacional implicada, ¿no? ¿Debería haber simetría en el sentido que el país respeta la calificación? Sí. Un ejemplo, si un fondo mexicano con inversionistas canadienses son compradores de papeles en nuestro país, los tres deberían tener el mismo criterio. O aplicar la normativa fuente, porque acá finalmente se paga el interés, la diferencia cambiaria o la ganancia, o se atribuye la pérdida por el híbrido. Y no aplicar residencia, pero es un poco lo que señala la OECD. Y es más, si vamos a mirar lo que dice la OECD en el MLI, el Tratado Multilateral de Intercambio de Información, hay un artículo expreso sobre los híbridos, ¿no? Y estos híbridos buscan también establecer una solución a estos conflictos de calificación. Y lo que dice el MLI, firmado por la mayoría de países de América Latina, excepto por Brasil y por Estados Unidos no firmó el MLI, Brasil tampoco, es que hay que aplicar residencia. Y fuente, hay que mirarla, pero respecto de problemática a nivel de organismo interno. Conclusión, entonces, el famoso Mismatch Plan 2 ha replicado el criterio del Partnership Report de la OCDE y con esto vamos a cerrar nuestra presentación de hoy con este ejemplo para poder graficar lo que hemos dicho. Imaginemos un préstamo sintético con un derivado, FX, ¿okay? Se adquiere una acción por un valor de 200, acá he usado la moneda peruana para usarla referencialmente, y en paralelo se pacta un forward a 59 días para vender la acción a 2.20 respecto de dólares canadienses. El tipo de cambio canadiense de $1 por 3 soles, siendo la liquidación de tipo de cambio a 2.8 por Canadian dollar. Y hay tres posibles interpretaciones. Estamos hablando de un interés encubierto de 20, estamos hablando de una diferencia cambiaria de 5.24 o estamos hablando de un capital gain de 14.76. Los tres son totalmente montos diferentes y consecuencias tributarias diferentes. En este gráfico lo podemos visualizar mejor. Y este es un híbrido. Hoy estoy haciendo un repo, o una operación de reporte de acción, pacto de venta con recompra, en un escenario capital gain o ganancia capital, o
estoy vendiendo con un interés implícito o simplemente estoy teniendo dos operaciones distintas, una compra-venta con un derivado para neutralizar el efecto y hacer un hedge natural, ¿no? Como me imagino, por ejemplo, que en Perú, en todos los países se hace, los tesoreros, cuando hay volatilidad cambiaria, el hedge perfecto, ¿cuál es? Buscar que tengas 50-50, 50% de tu caja en dólares, 50% en moneda local. Entonces, la moneda local te sirve para pagar gasto corriente, planilla, etcétera, y la moneda extranjera te sirve para, sube el dólar, ok, está hedgeado, usas dólares. Baja el dólar, usas soles. Ese es el hedge natural perfecto. Pero hay entidades, empresas que lo usan con fines especulativos, no hacer una cobertura perfecta. Y este ejemplo grafica ello. Y aquí, mi amigo Félix Vega, que fue un asesor del suscrito en la tesis, que escribió un libro además de ese tema, por ejemplo, señalaba que en España el fisco, la normativa durante años, establecía la obligación de generar una retención por ganancias de derivados, por intereses los hay, por capital gain también, pero por derivados hay como un vacío en la regulación española sobre la obligación de retención y finalmente recién se ha regulado, pero durante décadas, a pesar de que la normativa decía que había que grabar, faltaba el quantum de Batur, la base imponible, o por decirlo de alguna manera, el aspecto mensurable. Y estamos hablando de España, es un país de primer mundo, ¿no? Credit Currency Swap, un segundo ejemplo, y con esto cerramos, ¿no? Se pacta un swap de pagos con plazo de 100 años entre una matriz canadiense a través de una subholding española a una filial peruana, condición con pacto de riesgo, si la empresa quiebra no se los intereses, y el interés cubierto sería de 10.000, en el ejemplo, o un efecto cambiario de 1.320 más 1.346. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es un dividendo encubierto, con lo cual para la norma tributaria peruana sería 5%, mientras que si es un interés tendría la tasa del 30%, porque es vinculado. Miren, el efecto tributario es totalmente distinto. Y en este gráfico replico lo que acabo de señalar. Obviamente, si aplicamos el plan 2, y es una empresa residente en el Perú, y estamos aplicando los tratados de Perú-Chile, Perú-Brasil, Perú-Canadá, con lo que tienen firmado, tendría que aplicarse el criterio de residencia respecto de este híbrido. Es decir, el inversionista, el fisco implicado también transfronterizo, va a tener que respetar la consideración de residencia. Pero de nuevo, en residencia tampoco está claro qué es, ¿no? Es dividendo, es interés encubierto, es un FX derivado, ¿qué es? Conclusión. El BEPS 2 Mismatch Report, que es bien voluminoso, muy interesante, y que reduce asimetría de información, no necesariamente soluciona problemática. Reduce la información, reduce la asimetría informativa, pero va a ser en el case by case, en caso por caso, que vamos a tener que buscar soluciones a los problemas diversos que pudiesen generarse con los derivados. No hay una solución unívoca. Yo lo veía más como un deseo, una tendencia a uniformizar criterios, pero no es, no hemos llegado al fin del camino. Todavía tiene para rato esto, porque depende de la soberanía fiscal en los países. Bien, y con eso termino. Me excedí creo que la hora, así que muchas gracias. Michael, muchísimas gracias a ti por tu exposición exhaustiva, muy pedagógica, sobre un tema complejo que creo que lo has abordado de una forma muy clara. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna persona en el público que quieras formularle alguna pregunta al doctor Zavaleta a través del chat. Yo tengo al menos un par de preguntas, doctor Zavaleta. La primera tiene que ver con el rezago, al menos en la legislación venezolana, de acercarse a
a estas figuras, ¿no? Lo más cercano que estamos nosotros es la discusión si lo que se le devuelve a un accionista por el reintegro de capital social o la liquidación de compañía es o no ganancia capital y cuál es el valor asignable a ese reembolso, ¿no? Pero la pregunta específica es, en el caso peruano, ¿hay un avance en la legislación para tratar de identificar el tratamiento de los híbridos? Porque además tú nos has hoy explicado, creo que también en forma clara, que no solamente son los híbridos financieros a los cuales yo pensaba que te ibas a referir, sino también a las entidades fiscales híbridas, como los partnerships, la sociedad de responsabilidad limitada y otros casos de regulación. Entonces, bueno, quería saber cuál era el estado de la legislación peruana en este sentido respecto a su aproximación al fenómeno de los híbridos. Bien, mira, en realidad es muy parecido a lo que escuchó sobre Venezuela. Los híbridos básicamente han sido regulados a nivel contable por el sistema, el regulador de la banca, finanzas, banca, FPs y seguros, la Superintendencia de Banca y Seguros y FPs, es la única que ha emitido reglas sobre los híbridos cuando un inversionista institucional que tiene dinero público hace adquisiciones de híbridos. Ahí el regulador ha sido muy enfático en aras de salvaguardar el dinero de las personas, los ahorros, en poner topes, ¿no? Por ejemplo, en el fondo de pensiones pone un tope, que dice que no puedes estructurar más allá de 40% de inversiones en el exterior a través de híbridos. En el caso de banca también, que dice que si vas a hacer bonos perpetuos, tienes que definir claramente tu posición contable en tus estados financieros y reportarlos en el estado financiero auditado si es un banco, ¿no? O sea, no puedes dejarlo abierto. Tienes que decir, ese bono perpetuo a 100 años es para mí equity o deuda, punto. Lo tienes que decir en tu reporte de estado financiero. Y así, los regulares son los que han diseñado. Tributariamente no hay una norma sobre híbridos, ninguna. No hay un tax rule, no hay informes, no hay resolución fiscal. Lo que sí hay son el fisco peruano y el tribunal fiscal se han pronunciado sobre algunos entes o algunos contratos. Caso concreto de los trusts, caso de los joint venture, pero no como problemática híbrida, sino como problemática particular. Y respecto de problemáticas también concretas. No hay todavía una norma o un tax rule o un informe del fisco tipo manual que diga en casos ABC la consecuencia será esta, en casos CBD la consecuencia será esta otra. Eso no existe todavía. Pero los fiscos, lo que está diciendo SUNAT, he encontrado en esta reunión de la OCDE, es que ellos van a aplicar los criterios que señalan el MIF más 2, pero como ya hemos visto, el reporte 2 en realidad dice poco. O sea, dice mucho, pero también dice poco, porque básicamente está diciendo aplica la de residencia. Entonces significa que en un cross-border tú tienes que ponerte a aprender cómo lo regulan en dicho país, ¿no? Si es Alemania, tienes que ponerte a aprender alemán y buscar la norma alemana. Si es Finlandia, igual, ¿no? Si es Estados Unidos, lo mismo. Si es Brasil, también. Entonces, te abre un reto interesante, pero no está zanjado este problema de Brasil. También sí te abre la posibilidad de conocer más de cómo funciona afuera y a buscar, ver qué criterio aplicar en tu organismo interno. Como viendo, estamos similar, ¿no? Es muy parecido a lo que pasa en Venezuela y Perú. Muchas gracias, doctor. Manuel Iturbe, que es nuestro vicepresidente, te saluda y expresa que ha sido una excelente exposición. Juan Corodi, secretario del ABDT, igualmente agradece tu exposición, la cual felicita y te hace el siguiente comentario, pregunta, doctor. Dice, el futuro pareciera que sigue siendo incierto y quizás más complicado. ¿Qué cree
que será el juego ahora de los híbridos y otras estructuras entre normas antielusivas generales, 2, las particulares, y 3, los MLI, los tratados multilaterales. Quizás el tema es filosófico y hay que volver siempre a los principios, la calificación que tiene que prevalecer las normas de derecho privado sobre las normas de derecho fiscal, siempre que la estructura, los instrumentos tenga sustancia económica. Sí, bueno, en realidad esta pregunta es bien profunda. A ver, yo lo veo así. Si miramos, por ejemplo, lo ocurrido en el Plan 1, ¿no? Plan 1 OSD Economía Digital, ¿cuál ha sido la conclusión de la OSD, el BEPS Monitoring Group? Después de 8 años, porque la conclusión la emitieron ahora último, hace unos meses. Aplica fuente. Por eso es que se crea el DTS, el Digital Tax Service. Claro, lo crea Francia primero en 2019-20, porque los franceses dijeron, estos de la OCDE están que hablan hace, en esa época, 6, 7 años. Estados Unidos ronca, China ronca, diciendo que no se van a someter. Y bueno, me interesa poco, voy a crear mi GAFA-LOA, y eso hizo. Luego se sumó Italia, se sumaron varios países, y en América Latina hay varios países que tienen dinero fuente para aplicar el impuesto digital. Por nuestro lado, como latinoamericanos y de la perspectiva de Europa, de África, pero si uno mira Estados Unidos y China, ellos no planean crear un DTS a nivel estatal, ¿no? Tal vez a nivel municipal o de alguna jurisdicción local le ponen algún tributo cuando entra Uber, Netflix, de tipo local, ¿no? Donde se aplica fuente. Entonces, el juego, ese caso lo menciono porque grafica perfectamente el juego que hace mención, creo que se fue, grafica perfectamente el juego que vivimos, ¿no? Entonces, los países compiten no solo por la economía digital, sino a través de estos híbridos, ¿no? Los híbridos son un instrumento de entrada o salida de inversiones, y los inversionistas, ¿qué buscan? Aminorar el effective tax rate. Las normas de nuestros países tienen tasas nominales, y el inversionista quiere mayor rentabilidad. El inversionista nunca va a invertir en un país donde haya doble imposición si desde ese país invierte en otros países. ¿Okay? Si decide que Venezuela, Colombia, Brasil, México o Perú sea su hub, holding, y desde ahí reparta o distribuya medicina, químicos, petróleo, azúcar, Quaker a toda América Latina, no quiere pagar doble impuesto a la renta. Tampoco quiere pagar IVA, ¿no? En su fórmula matemática, el inversionista ve así las cosas. Y si matemáticamente tiene un effective tax rate menor, también. Ahora, cuando hablamos tenemos dos entelequias que compiten, ¿no? Tenemos los estados que compiten entre sí y tenemos los privados que compiten por bajar sus tasas, porque al bajar las tasas sube la EBITDA, te haces más competitivo y tu producto es más vendible. Entonces, el criterio fuente, residencia, en el caso de la economía digital, por ejemplo, estamos viendo que ha prevalecido fuente, pero acá en los híbridos lo que está prevaleciendo es residencia. Miren ustedes totalmente distinto, ¿no? Ahora, ojo, en Estados Unidos y China, cuando se habla de economía digital, tú le preguntas a algún profesor de Harvard, de NYU, de las Ivy Leagues, y ellos se dicen, la economía digital se tiene que regir sobre residencia, ¿qué es eso de fuente? Ellos, claro, han leído, conocen BEPS Plan Report, pero no les importa. Y dicen, eso no va a existir acá, al menos de impuesto federal, ¿no? Federal Income Tax, eso no va a existir. Eso lo hacen los franceses, los alemanes, porque ellos no tienen empresas unicorn, ¿no? Pero nosotros sí tenemos, y para nosotros es residencia. Y en híbrido es lo mismo, o sea, el juego sobre qué criterio aplicar, finalmente es un juego político que pesa
o te va a buscar pesar aquel que tenga más influencia. Y en nuestros países, valgan verdades, no tenemos peso en la economía digital. América Latina, si miramos el market share de la economía digital, es chiquitita. Si miramos el mercado de los híbridos, es relevante, pero su diseño, yo diría en un 70%, viene de los banqueros de inversión sajones, ¿no? O sea, las grandes estructuras de América Latina las diseñan en JP Morgan, el Bank of New York, ¿no? Mellon, el Citibank, y bueno, por ahí Rothschild Bank, ¿no? Etcétera. Y esas son estructuras que están diseñadas para que se tribute residencia y precisamente los inversionistas abren su holding en países sajones. Y claro, nuestros fiscos pueden abarcar o legítimamente buscar que haya tributación, y el criterio fuente sirve para eso. Ahora, ese criterio fuente choca con lo que dice el BEPS Plan 2. Con lo cual retrocedemos a los tiempos de la creación de la CAN. Ustedes, hermanos venezolanos, fundaron con nosotros la Comunidad Andina, y ustedes recordarán que cuando se funda la Comunidad Andina, al menos el capítulo tributario, el criterio rector del mismo fue fuente. Nosotros, como países en vía de desarrollo y punto de capital, tenemos que ir a defender, cuando negociemos un tratado para evitar la imposición o legislemos una institución tributaria para capturar recaudación, tenemos que hacerlo en base a dónde se hace la actividad económica. Entonces, si alguien invierte a través de híbridos, sea entes o contratos en América Latina, debe tributar acá. Ese criterio ha regido, ha imperado en la práctica, salvo el Pacto Andino, no, porque solo la Decisión Comunitaria 578, que firmamos originalmente Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, es la única norma que tiene criterio fuente. Venezuela se fue, Chile se fue, bueno, Chile fue primero, Venezuela salió, entró al Mercosur, bueno, entró, no sé si creo que es un miembro híbrido, ¿no? Venezuela, el Mercosur. Pero es el único caso. Después hay otro caso, el tratado Chile-Argentina, y hay un tratado nórdico también que ha seguido el modelo acá, pero nada más. La mayoría firmamos bajo modelo SD, ¿no? Y al firmar bajo modelo SD, lo que vamos a hacer es que nuestro fisco tiene como hard law, soft law, como lo querramos llamar, que aplicar las directivas o lo que diga la OECD en su web report. Muchas gracias, doctor Zabaleta. Vamos a abusar de tu tiempo porque hay una nueva pregunta en el chat de Carmen Rangel. Carmen Rangel, amiga y consecuente asistente a estas sesiones de los viernes de la ABDT, pregunta lo siguiente. Buenos días, encantada con la exposición. En materia de precio de transferencia, nuestra legislación tiene la apertura para aplicar las normas OCDE. En el caso de Perú, ¿existe esa apertura? ¿Hay una norma de remisión en el caso peruano? Sí, excelente pregunta. El tema de transfer pricing fue el primer caso en Perú donde nosotros, no siendo miembros del OECD, nuestra norma peruana, la ley, dijo en forma enfática que las directrices de transfer pricing son hard law. Acá, lo que diga OECD en pretransferencia es hard law, no es soft law, porque nosotros no somos miembros del OECD. Digo el primero porque esa fue la primera institución que se tomó, ¿no? Hoy por hoy, para nosotros no somos miembros del OECD, pero Perú empezó en 2011 el proyecto de que entremos al OECD. Y se supone que íbamos a entrar conjuntamente con Colombia y Costa Rica. Digo se supone porque cuando se empezó el proyecto, bueno, Perú iba muy bien, crecíamos a 7-8% anual. Lamentablemente entró el presidente Humala, que gobierno de izquierda, no hizo muy bien las cosas, y desde el 2016 a la fecha tampoco se han hecho bien las cosas. Tuvimos 3 presidentes en los últimos 4 años, y ahorita acaba de entrar no sé si llamar el Chávez peruano,
pero es lo que la prensa dice. Entonces, creo que nuestro plan de ingreso al OECD se va a diferir, ¿no? Además que ya no crecemos el 7% y hemos perdido la estabilidad cambiaria que teníamos hace 30 años. Y desde el punto de vista práctico, ¿por qué me comento esto? Porque a nivel práctico, de cuando Perú decide entrar al OECD, el fisco y los privados empezamos a ver lo que diga la OECD como soft law. O sea, que nosotros veíamos como soft law todo lo que decía la OECD, salvo referencia, pero a partir de que en 2011 se comunica el deseo y la intención de ingresar al OECD, empezamos a mirar lo que decía la OECD ya como hard law, porque no sabíamos si nos iban a aceptar, cuando entrábamos, si entrábamos en 2016, 15, se suponía, en 2011 dijeron iban a entrar en 2015, luego dijeron no, va a ser nuevo, ahora de nuevo nos han vuelto a decir que luego, en fin, no sabemos si entraremos o no, pero en lo concreto es que el fisco interpreta como si fuéramos hard law peruano. Todo lo que diga la OECD para nosotros no es soft law. Tal vez, si me escuchan mis amigos del IPDT, me critiquen y me digan, no, ¿por qué estás diciendo que es hard law? No es hard law en Perú. Ok, no es hard law, pero tampoco es soft law. Es un híbrido. Y en la SUNAT toma lo que dice la OECD. Bueno, aquí tenemos, en el caso venezolano, doctor Zabaleta, tenemos una norma de remisión prevista en la Ley de Impuestos sobre la Renta, y una de las discusiones es precisamente si esa remisión, aunque como decía Carmen, implica una apertura a estas regulaciones, viola o no el principio de legalidad tributaria. Es una discusión para nosotros principista. Nosotros agradecidísimos por su tiempo. Yo en particular lo he disfrutado muchísimo. Como te decía al inicio de esta conversación, algunas veces por temas profesionales uno queda atrapado en temas muy locales y muy puntuales. El IVA, la facturación en moneda extranjera, los cierres de establecimientos, y que es bueno algunas veces levantar la cabeza y ver estas consideraciones que tú nos has hecho. Quisiera dejarte la invitación abierta para una nueva ocasión. Estás en tu casa. Agradecer a Serviliano Abache Carvajal, que gentilmente nos puso en contacto. Agradecerlos a todos ustedes por su acompañamiento durante todos estos viernes del ABDT. Doctor Zabaleta, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los amigos de la ABDT y a todos los que han tenido la paciencia para escucharme. Y cuente conmigo, ahí les dejé mi mail en el chat. Muchas gracias. Posiblemente después te escriba en privado para que nos compartas el enlace de tu libro que lo mencionaste al inicio. Perfecto. Y Sí, claro. nos gustaría contar con ese material tan enjundioso relativo a este tan interesante tema. A todos, muchas gracias. Gracias, igualmente. A todos. Hasta luego.